Hola, qué alegría me da que podamos seguir juntos transitando esta galería de la fe. Y ya llegamos a los versículos 20 y 21 del capítulo 11 de Hebreos, donde dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo del bordón. Hoy quiero hablar sobre esa fe que bendice a nuestros hijos también. Es importante bendecir a nuestros hijos. Es importante transmitir la bendición de Dios a nuestros hijos, así como lo hizo Isaac con Jacob y Esaú. Isaac, cuando los bendijo, estaba apoyando lo que Dios le había prometido, lo que Dios ya había hecho en él, también lo que había hecho en su padre Abraham y lo que les había prometido a ellos. Isaac se lo transmite a Jacob y Esaú diciendo: lo que Dios ya no le prometió a mi padre Abraham, cumplió con mi padre, cumplió conmigo y lo va a cumplir también con ustedes. Eso es transmitir la bendición de Dios a la vida de nuestros hijos. Transmitir la bendición de Dios no es hacerlo conforme a nuestros criterios, es conforme a la voluntad de Él en cada vida. Si no, serían simplemente buenos deseos. Lo que nosotros hacemos cuando bendecimos a nuestros hijos no es ser portadores de buenos deseos, sino instrumentos en las manos de Dios para poder darle la bendición que Dios ya ha derramado sobre nuestras vidas. También es importante que cuando les damos la bendición de Dios a nuestros hijos, entonces tenemos la certeza de que Dios va a estar obrando en cada una de esas vidas. Y esto está contrapuesto con la incertidumbre que muchas veces se vive sin saber qué le espera a nuestros hijos cuando crezcan. Para no tener esa incertidumbre, debemos apoyarnos en Dios y bendecir a nuestros hijos conforme al propósito de Dios. En Génesis 27 está la bendición de Isaac tanto a Jacob como a Esaú. Pero hay un punto también que quiero resaltar en esta tarde, y es que dice que cuando Jacob, dice: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hay algo que es muy importante. Nosotros tenemos dos formas de bendecir a nuestros hijos. Una es con nuestras palabras. Les deseamos toda la bendición de Dios para sus vidas. Proclamamos la bendición de Dios sobre ellos en una manera especial. Pero la forma más fuerte, más evidente, la forma que tenemos de bendecir a nuestros hijos es con nuestro ejemplo. Y fíjense que cuando Jacob está muriendo, él tomó el bordón, dice, y adoró a Dios, adoró apoyado sobre el extremo del bordón. ¿Qué era el bordón? Era un palo largo que tenía como una bocha, una bola en la punta. Y este palo tenía dos funciones. Una era indicar quién era el líder de la familia o el líder de la tribu, y por otro lado era el palo que los ayudaba en su caminar por el desierto. Ellos se apoyaban en ese bordón para poder caminar por el desierto. Entonces, ¿qué significa? Que adoró, que Jacob apoyado sobre el extremo de su bordón. Cuando Jacob adora a Dios apoyado en ese palo que lo había acompañado durante todo su transitar, está diciendo dos cosas. El Señor ha sido fiel en mi liderazgo en la familia, en mi liderazgo de la tribu, en haberme guiado, pero también ese bordón era un testigo mudo de su caminar por el desierto. Recordemos que ellos eran nómades, andaban caminando de aquí para allí, y ese bordón lo había acompañado por todos lados. Ese bordón era un testigo mudo de la fidelidad de Dios, de que Dios los había guiado, de que Dios los había protegido, de que Dios los había prosperado. Y es necesario que a nuestros hijos
le mostremos, que ellos conozcan la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso recalco que aún más importante que nuestras palabras es nuestro ejemplo y es nuestra vivencia con Dios cada día. Hablábamos de Enoc, un hombre que caminó siempre con Dios. Hablábamos de Noé, un hombre que le obedeció a Dios, de Abraham, un hombre que le creyó a Dios. Hablábamos de Abel, el hombre que le ofreció lo mejor a Dios. Y es necesario que todas estas cosas las tengamos en nuestras vidas, porque la forma de bendecir a nuestros hijos, la mejor forma, es mostrarle nuestro ejemplo de que conocimos y conocemos a un Dios que merece lo mejor. Por eso, Jacob, al morir, adoró a Dios apoyado sobre el bordón, a ese Dios que lo había guardado, que lo había guiado, a ese Dios que le había dado la sabiduría necesaria para poder manejar a toda una tribu, a toda una familia. Y es hermoso poder reconocer que Dios ha estado en nuestras vidas obrando cada día. Te invito a que hoy lo hagamos nosotros también, porque necesitamos mostrar a nuestros hijos, la generación que nos sigue, necesita gente que les demuestre, y si es posible sus mismos padres, que le demuestren que hay un Dios que es fiel, que hay un Dios que nos ha sostenido durante toda nuestra vida, que hay un Dios que es poderoso, pero que también es amoroso, y cada día Él nos ha mimado, nos ha sostenido y nos ha llevado por el mejor camino. Vamos a estar orando y no olvidemos reconocer a este Dios amoroso y de bendecir a nuestros hijos en palabras y en hechos. Señor, te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque cada día tu fidelidad ha sido en cada una de nuestras vidas, ha estado en cada una de nuestras familias. Gracias, Señor, porque así como Jacob te adoró apoyado en ese bordón, nosotros hoy podemos adorarte y reconocer que has sido fiel en cada instancia, en cada instante y también en cada circunstancia y en cada ámbito de nuestras vidas. Te pedimos que nos des la sabiduría y la gracia para que podamos bendecir a nuestros hijos conforme a tu soberana voluntad, conforme a nuestras vidas, también conforme nos has bendecido, podamos transmitir esta bendición también a ellos. Te pido que hoy hagas esa obra grande en cada uno de nosotros. Te lo ruego en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo.